Mucha atención Colombia porque es muy grave lo que denuncia la Contraloría General de la República. Las EPS se están robando el dinero de la salud, están saqueando nuestros impuestos que van para la salud. 21 empresas promotoras de salud a las cuales están afiliados 8 de cada 10 colombianos no están cumpliendo con las reservas técnicas a las que están obligadas. Es decir, las EPS tienen que tener unos márgenes de liquidez y a partir de eso deben garantizar los pagos a las clínicas, a los hospitales y a los centros de tratamiento a pacientes. El dinero que debe ir a la atención de los pacientes, dice la Contraloría, como ya veremos en esta entrevista, acá está el Contralor Carlos Mauricio Zuluaga, ese dinero las EPS lo están utilizando para, primero, pagarse las utilidades propias y a sus IPS privadas propias antes que atender a los pacientes. Y ahora que no hay plata, que no hay liquidez, le echan la culpa al gobierno de que no le han pagado. Pero vamos a desmentir esto porque el gobierno sí ha pagado a las EPS. El mismo Contralor en esta entrevista lo dice. Y Alejandro Gaviria, como veremos, le pegan su buena peinada porque se puso de mentiroso, ya se le destapó ese show, se puso de mentiroso a decir que el gobierno no estaba pagando, no estaba girando los dineros a las EPS. El Contralor, que es el encargado de vigilar el manejo, la gestión de los recursos públicos, hoy dice, el gobierno nacional sí pagó. Entonces, Alejandro Gaviria está mintiendo abiertamente para defender un modelo de EPS donde se benefician unos pocos millonarios políticos que tienen familiares manejando EPS, manejando este negocio. Alejandro Gaviria, como exministro de Salud, en 8 años no solucionó esta crisis y ahora es el que menos cara tiene para venir a criticar la reforma a la salud del gobierno, que yo les pregunto a ustedes, ¿es necesaria ya en este momento la reforma a la salud o no? Entonces, de los 13.7 billones que deberían tener las EPS de colchón, solo aparecen registrados 1.3 billones, es decir, 12 billones, un poco más de 12 billones de pesos que deberían estar en ese colchón para atención a pacientes, ya se lo gastaron las EPS, se lo robaron, 12 billones de pesos. Lo más grave de todo es que buena parte de ese dinero se lo dieron a sus propias clínicas privadas, es decir, tienen utilidades millonarias, mientras acá la gente se está muriendo por falta de atención médica, por falta de medicamentos, por falta de atenciones, operaciones, tratamientos. Las EPS cogen la UPS, el dinero que les da el gobierno y se lo gastan y se lo dan a sus IPS privadas. Entonces vamos a ver este informe de la Contraloría que es grave, en donde las EPS desaparecieron las reservas técnicas. Escuchemos lo que dice el Contralor. Primero, de que el gobierno actual sí pagó los dineros a las EPS. Los colombianos tienen que tener la garantía de la prestación del servicio porque hay unas reglas de juego claras y vigentes. ¿Y cuáles son las? Ahora, antes de seguir, gente, esto la prensa tradicional no le está dando visibilidad. ¿Saben qué están diciendo? Están replicando las mentiras de Alejandro Gaviria, en donde dice que el gobierno, que toda esta crisis de la salud se debe a que el gobierno no está girando los dineros a las EPS. Vean cómo el Contralor lo desmiente y les pido su ayuda dándole me gusta a este video. Somos 300 personas conectadas, tan solo 100 me gustas, entonces por favor, escuchemos. Reglas de juego claras y vigentes que hay, que las EPS reciben un recurso por UPC y esos recursos deben garantizar la prestación del servicio. Hoy el país ha girado esos recursos. Hoy el país ha girado esos recursos. También, acá lo dice. Es decir, usted está diciendo, señor Contralor, que los voceros de las EPS agrupadas en la SEMI están faltando a la verdad, que esta crisis no tiene que ver ni con la pandemia ni con atrasos en pagos del gobierno.
Por supuesto, esas variables tienen que tener alguna incidencia sobre el costo que tiene hoy alguna ocurrencia de enfermedades que se pudieron haber disparado después de la pandemia. Pero lo que yo sí le pido a SEMI, de manera respetuosa, como la Contraloría ha revelado la cifra, es que también nos refiramos a los asuntos esenciales del informe. Y no podemos ahora salir a justificar que hay una crisis estructural porque después de la pandemia el Estado o se generaron más enfermedades o el Estado no giró. Porque el Estado sí ha girado los recursos a través del ADRE a las EPS en relación a la UPC y está al día con esos pagos. Está pendiente por girar los recursos de presupuesto máximo y en eso las EPS en esa discusión han tenido razón. Pero lo que quiero manifestarles es que nosotros vamos a revelar un nuevo informe donde vamos a mostrar qué irregularidades hubo en el uso de los recursos que el Estado giró para la atención de los pacientes tanto en la pandemia como también los recursos que se generaron por UPC durante el periodo relacionado en la época de COVID, donde hubo suspensión definitiva y temporal de algunos servicios del plan básico de salud. Por lo tanto, las EPS tienen que dar cuenta en qué se gastaron esos recursos y en eso es lo que nos encontramos en estos momentos nosotros desde la Contraloría terminando de indagar. Bueno, señor Contralor, más allá de los reportes de Excel, los colombianos que nos oyen a esta hora quieren saber de qué manera puede afectarlos esta situación, de qué manera se pueden afectar los pacientes del sistema de salud por lo que está pasando en las EPS. Bueno, entonces esto es grave porque el 80% de los pacientes afiliados a EPS, yo me incluyo porque yo estoy afiliado a la EPS, nueva EPS, estamos en riesgo. ¿Cómo saberlo? Pues hay 21 EPS que no están cumpliendo con el tema de las reservas. Varias de estas son, díganme si ustedes pertenecen a alguna de estas: Compensar, Sanitas, Salud, Bolívar, Nueva EPS, de la que yo supuestamente pues estoy afiliado, pero en verdad a la hora de pedir una cita es una tortura, porque no la dan, porque no hay cita, porque no atienden y cuando atienden mal. Entonces es una vergüenza que sujetos como Alejandro Gaviria, ¿sí?, privilegiados, ricos, de apellido, ¿sí?, que nunca les ha hecho falta nada, salgan a defender este sistema que privilegia a los ricos antes que, en verdad, decir, venga, hay un informe de la Contraloría, no una opinión de un exministro que no hizo nada en 8 años, no hizo nada por esta crisis para solucionarla y ahora sí viene a decir que es que la culpa de esta crisis es de este gobierno. Viene él junto con otros ministros firmando cartas, poniendo la firma de uno de ellos que ha sido corrupto, que está condenado por corrupción, y salen a decir que es que la culpa es del gobierno. Entonces dice Alejandro Gaviria, sobre el reporte de la Contraloría, hay un problema de insuficiencia de recursos en el sistema. La siniestralidad de muchas EPS está por encima del 100%. El problema se ha agravado recientemente. Es paradójica la actitud del gobierno. Incumplen los pagos al sistema y después se asombran de las consecuencias. Acá el Contralor acaba de desmentir a Alejandro Gaviria. El gobierno en ningún momento ha incumplido el pago. En ningún momento ha cumplido el pago. Entonces vean cómo la oposición, la derecha, porque este sujeto de nada es de centro, la derecha de este país, hace malabares argumentativos para echarle la culpa a este gobierno. Cuando Alejandro Gaviria, como exministro, como gobierno en Santos, fue uno de los responsables de defender la Ley 100, una Ley 100 que concibe a la salud como un negocio, no como un derecho. Por eso hoy las EPS tienen perdidos más de 12 billones de pesos. Varios de esos billones se lo han entregado a sus propias clínicas como utilidades, antes que enviar esos recursos a pagar a hospitales que en verdad están endeudados, que en verdad no dan abasto, que en verdad no han podido pagar a su personal de salud, sino las EPS pensando primero en sus utilidades millonarias
y después que se jodan los pacientes. ¿Qué dice Carolina Corcho? En este informe que revela la revista Cambio de la Contraloría,